En la historia de hoy veremos a un policía humillando a una mujer afroamericana estando embarazada, así que quédense hasta el final del video para conocer esta historia. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Era una fría mañana de otoño cuando Angela, una mujer afroamericana en situación de calle, caminaba lentamente por las calles de un barrio acomodado. Su vientre abultado revelaba un embarazo avanzado y cada paso parecía más pesado que el anterior. Las ropas desgastadas colgaban de su cuerpo delgado, mientras su mirada se movía inquieta de un lado a otro, buscando entre los contenedores algo que le permitiera sobrevivir un día más. La ciudad, con sus altos edificios y sus lujosas tiendas, le parecía distante, un mundo paralelo al que nunca podría acceder. Pero, a pesar de su condición, Angela se mantenía erguida, con la esperanza de un futuro mejor para ella y su hijo por nacer. Aunque sabía que no podía esperar milagros, su determinación de mantener la dignidad y la esperanza le daba fuerzas para seguir adelante, paso a paso, en una realidad que parecía olvidarla por completo. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas que daban vueltas en el aire como si el otoño mismo estuviera tratando de recordar a todos que las estaciones cambian. Pero el sufrimiento sigue siendo el mismo para algunos. Mientras revisaba un contenedor de basura, un ruido seco de botas contra el pavimento rompió el silencio. Era el oficial Miller, un hombre conocido por su temperamento violento y su desprecio hacia los más vulnerables. El sonido de sus pasos era firme, como un aviso de que no esperaba encontrar nada más que infracciones que corregir. Al ver a Angela, su expresión se torció en una mueca de disgusto. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, como si ella fuera la causa de todos los males que aquejaban la ciudad. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia ella con pasos rápidos y agresivos, sin mostrar el más mínimo asomo de compasión. Para Miller, las personas como Angela no solo eran invisibles, sino también un obstáculo para la limpieza de su ciudad, un estorbo al orden que él pensaba que debía mantener. Miller no perdió tiempo. Antes de que Angela pudiera reaccionar, la agarró por el brazo con una fuerza inesperada y la empujó con rudeza contra el contenedor de basura. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo se tambaleó, y con una mano instintivamente protegió su vientre. La mirada de él era dura, fría. No había lugar para la empatía en su rostro. Para él, Angela no era más que una intrusa, alguien que ensuciaba las calles de su ciudad. Con una actitud que reflejaba su desprecio por la vulnerabilidad humana, la trató como si no fuera más que un objeto a mover. ¿Te está gustando la historia? Suscríbete para que no te pierdas lo que sucede a continuación. El oficial le arrebató la mochila que colgaba de su espalda, vaciándola en el suelo con un movimiento brusco. Pocas pertenencias cayeron al pavimento: un pequeño trozo de pan, una botella de agua medio vacía y una prenda de bebé cuidadosamente doblada. Sin darle la más mínima importancia, Miller pateó las cosas a un lado, haciendo que se dispersaran por el suelo. Luego, se inclinó hacia Angela, cuya respiración se había vuelto más pesada por el esfuerzo y el miedo. Ella temblaba, no solo por el frío, sino por el terror a la violencia y la impotencia que siempre la había acompañado. El sudor perlaba su frente, pero no se atrevió a mover un músculo. Aunque el miedo la paralizaba, su mente estaba decidida a proteger al ser que llevaba dentro. De repente, sin previo aviso, Miller la empujó nuevamente. Esta vez, Angela cayó al suelo con un golpe seco, protegiendo su vientre con ambas manos. El dolor recorrió su cuerpo, pero su primer pensamiento fue el bienestar de su hijo. En su rostro no había lágrimas, solo una mezcla de agotamiento y resignación. La vida la había golpeado tantas veces que ya no sabía si las lágrimas eran para ella o para su futuro hijo. Miller, sin sentir el menor remordimiento, se mantuvo de pie, observándola desde arriba con una mezcla de desprecio y superioridad. Antes de dar un paso atrás, escupió al suelo,
como si fuera un acto de desdén final. Satisfecho con su pequeño acto de poder, se alejó rápidamente, sin importarle que había dejado a una mujer vulnerable en el suelo, luchando por levantarse, sin que nadie se detuviera a ayudarla. Aquel acto de crueldad no quedó impune, sin embargo. Esa misma tarde, Miller fue llamado a la estación de policía. La orden llegó directamente desde la oficina del jefe de distrito, algo que rara vez sucedía. Sin hacer preguntas, se dirigió hacia la comisaría, caminando con su habitual actitud altanera, seguro de que no había hecho nada fuera de lo común. Con el pecho inflado por su aparente autoridad, pensaba que las cosas seguirían como siempre, que no habría consecuencias, pero no tenía idea de lo que le esperaba. Haz clic en el botón de suscripción si no quieres perderte lo que viene a continuación. Esto se pone interesante. Al llegar, fue conducido a una amplia oficina donde lo esperaba un hombre afroamericano de porte imponente. Vestía un traje oscuro que denotaba autoridad y profesionalismo. Su mirada era fría y calculadora, cargada de una fuerza silenciosa que no requería palabras para imponerse. Este hombre no solo era su superior en la policía, sino también un alto cargo del gobierno, alguien que había dedicado su vida a servir al país. Sin embargo, había algo aún más importante que Miller no podía imaginar. Ese hombre era el padre de Angela. El hombre permaneció en silencio mientras colocaba un teléfono sobre la mesa. En la pantalla, un video capturado por un transeúnte mostraba con claridad cada detalle del encuentro de Miller con Angela. Las imágenes eran inconfundibles: la agresión, el desprecio, la indiferencia hacia una mujer vulnerable y embarazada. La furia de Miller y la calma resignada de Angela se mostraban con una transparencia que dejaba poco espacio a la interpretación. Cada gesto de Miller, cada palabra y cada acto de violencia eran ahora un testimonio de su crueldad. Sin levantar la voz, el funcionario deslizó un documento hacia el oficial. Era una suspensión inmediata, junto con una notificación de que se abriría una investigación en su contra. Miller intentó hablar, pero el hombre lo detuvo con un solo gesto, levantando una mano. Sus ojos eran un reflejo de decepción y determinación. No necesitaba explicar más. Las pruebas estaban claras, y Miller sabía que no había forma de escapar de la gravedad de lo que había hecho. Los cargos serían severos, y el peso de la justicia caería sobre él de manera implacable. No sería solo una suspensión. Su vida profesional y personal se verían alteradas para siempre. Finalmente, el alto cargo rompió el silencio con una frase breve y contundente. Esa mujer es mi hija. Las palabras cayeron como un martillo, y Miller quedó paralizado. La gravedad de sus actos se hizo evidente en un instante. Aquella mujer que había maltratado y desechado como un objeto era su hija. La misma hija por la que había luchado toda su vida, aunque en su momento la había perdido. La conciencia de su error y la magnitud de la injusticia cometida se abrieron ante él como un abismo sin fondo. Ya no había excusas, ya no había forma de minimizar lo que había hecho. En su mente, las palabras resonaban una y otra vez, mientras el funcionario, con voz firme y llena de furia controlada, continuaba. Tienes hasta el final de la semana para entregar tu placa y tu arma. La investigación será exhaustiva y no se tolerará ninguna defensa. Has cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. Si la trama está superando tus expectativas, haz clic en like y dime por qué en los comentarios. Sin más que agregar, el oficial recogió el documento con manos temblorosas y salió de la oficina. Sabía que su carrera, y quizás su vida, nunca volverían a ser las mismas. El miedo se apoderó de él, pero más que miedo, sentía vergüenza. Vergüenza por el abuso de poder, vergüenza por la violencia infligida, y sobre todo, vergüenza por su ignorancia al no saber que su propio abuso había afectado a alguien cercano a él. Mientras tanto, en un parque cercano,
Angela estaba sentada en un banco, acariciando suavemente su vientre, buscando consuelo en el suave viento de otoño. Había pasado horas procesando lo ocurrido, dejando que el dolor y la confusión se desvanecieran poco a poco, como las hojas que caían de los árboles. Su vida había sido una serie de dificultades, pero aquel día algo había cambiado, algo que no sabía bien cómo describir. No estaba sola. En medio de ese momento de quietud, una figura familiar apareció frente a ella. Era su padre. Los años de distancia entre ellos se reflejaban en sus rostros. Pero ahora, en medio del silencio del parque, compartían una conexión más fuerte que nunca. Era como si el tiempo hubiera desaparecido y, en su lugar, una nueva esperanza naciera entre ellos. El hombre se sentó a su lado, observando su vientre con una mezcla de culpa y esperanza. Ambos sabían que, aunque no podían cambiar el pasado, podían forjar un futuro diferente, uno lleno de posibilidades. Aunque no intercambiaron palabras, sus corazones latían al unísono. Por primera vez en años, Angela sintió que no estaba sola. La justicia no siempre llega cuando se la espera, pero cuando lo hace, tiene el poder de cambiar vidas. Angela había sido víctima de un sistema que muchas veces fallaba. Si este relato te dejó con ganas de más, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente.